Jenny Hermoso, gracias por todo. Contigo empezó la fiesta. Un piquito. Contigo empezó todo, Jenny Hermoso. Básicamente estamos asistiendo en riguroso directo a lo que puede ser, si no el fin, un golpe muy duro a la línea de flotación del fútbol femenino. Machetex, gracias por la suscripción. Contra el que yo tengo una cruzada particular desde que utilizaron el haber ganado un mundial con el famoso incidente del pico de Rubiales como vehículo para sus liturgias políticas, ¿vale? Y para medrar dentro de la Federación de Fútbol y demás. Y después de ver cómo las jugadoras de fútbol de la selección y un poco el discurso que había alrededor del fútbol femenino, he estado viendo desde la distancia, con bastantes reservas, el absoluto poco éxito que tenía este deporte entre la gente, la poca expectación que levantaba, aunque todo el mundo intentaba convencerte de que era, no, es un deporte que está en ascenso ahora mismo, tiene una proyección y demás. Y bueno, nos encontramos ahora esta interesante situación en la que ninguna televisión se muestra interesada en retransmitir la Liga Femenina a 2 semanas de empezar la competición. ¡Oh, no! DAZN, que pagaba 7 millones de euros anuales para retransmitir la competición femenina, rescindió el contrato por falta de rentabilidad. Tras la ruptura de DAZN, la subasta para adquirir los derechos televisivos se redujo hasta los 5 millones, pero ninguna plataforma se mostró interesada. Ahora la oferta ha bajado hasta los 2 millones y podría acabar vendiéndose por una cantidad simbólica o incluso no llegar a tener comprador. El fútbol femenino se enfrenta ahora a su propia realidad. El modelo que pretendía emular al fútbol masculino en las estructuras de negocio no es rentable ni para las televisiones ni para los clubes. Perdonad que os vuelvo a encender. Dice, nóminas millonarias para las jugadoras racializadas de curling ya. Sí, esto me recuerda al meme de vuelvo a la obra de la petanca no se puede vivir, ¿vale? Y un poco de la realidad distorsionada que nos quería vender esta gente y que nos quería vender la cultura de lo políticamente correcto con respecto al fútbol de las mujeres, ¿no? El deporte está en auge. Ya has visto la liada que hay con la NBA femenina. Gracias por los bits, pero como no tengo ni puta idea y estoy hablando del fútbol femenino, vamos a quedarnos en este sector. En otro momento, cuando me informe, a lo mejor podemos hablar de la NBA para mujeres. Y de todos quieren ver mujeres, todos quieren ver fútbol, pero por lo que sea nadie quiere ver mujeres jugando al fútbol. Gracias por los bits. Vamos a ver. Ante lo mucho que me suda los huevos que la gente pueda interpretar esto como una posición, ¿no?, de un tío blanco hetero que claramente es un misógino y que claramente no le gusta o está en contra del fútbol femenino porque mujeres. Fascista. Voy a decir que la razón por la que tengo un rechazo claro hacia el fútbol femenino no es porque sea un deporte femenino que esté protagonizado por mujeres. La razón por la que detesto el fútbol femenino es por la razón y por cómo se ha politizado, sobre todo desde el caso de Jenny Hermoso y cómo lo aprovecharon las jugadoras para sacar tajada en una situación en la que claramente utilizaron el activismo más bobo, más estúpido sobre una situación absolutamente mundana y superficial. Lo convirtieron en un gran activo político de corte feminista para intentar sacar partido y obtener beneficios dentro de la federación, o lo que ellas mismas llamaban como tener un trato digno, ¿no? Porque por lo visto el fútbol femenino no tenía un trato digno con respecto al fútbol masculino. Y yo recuerdo que yo estaba viendo eso en aquellos momentos y decía, mira, el Mundial realmente había sido una oportunidad muy buena para reivindicar el fútbol femenino, en el sentido de que gracias a estos logros y gracias a estos eventos culturales es como se consigue atraer a más público para que a lo mejor el día de mañana pues diga, pues me interesa ver esto en concreto, ¿no? Porque eso es algo que llama mucho. De repente, cuando un país se da cuenta de que es muy bueno en algo, es fácil que despierte el interés entre los ciudadanos de ver ese deporte para ver cómo su país gana. Y a mí me parece algo que en el Mundial femenino fue una oportunidad perdida para reivindicar el deporte, en este caso el fútbol protagonizado por mujeres, y todo se dedicó a utilizar, en este caso, el pico de Rubiales, al que yo hasta el día de hoy defenderé,
intentando venderlo como si fuese una agresión sexual. De hecho, Luis Rubiales fue condenado por agresión sexual y convirtiendo la victoria del Mundial en un vehículo político para que estas señoras pudiesen vivir más dignamente. ¿Qué es eso, tía? ¿Y qué dice ahora? Y a mí la sensación que me dio en aquel momento es que lo que ibas a hacer era alienar a una gran parte de la audiencia. Notarino83, gracias por la suscripción, que podría haber aprovechado un evento como el Mundial para interesarse por este deporte, pero al ver que se convertía en una especie de aquelarre del club de los sobacos morados, probablemente generó bastantes reticencias entre mucho personal que se echó para atrás a la hora de mirar este tipo de cuestiones. Hay que decir una cosa, tengo que hacer una observación: el fútbol femenino no es que cada vez se vea menos, de hecho el fútbol femenino cada vez se ve más, es que los precios que se pagaban por el fútbol femenino eran desorbitantes. Es decir, independientemente de que cada año el fútbol femenino se vea un poco más, ni en un trillón de años este porcentaje extra de personas que ven fútbol femenino más todos los años llega para cubrir costes de 7 millones de euros o la pasta que ponen todos los clubs para mantener, de cara a la corrección política, su equipo de fútbol femenino. Es decir, esto es algo que venimos diciendo durante mucho tiempo: el fútbol femenino es un deporte subvencionado. El fútbol femenino no es un deporte rentable. El fútbol femenino es un deporte que tiene un agujero gigante y que nos están intentando meter por la garganta, e incluso te están intentando coaccionar emocionalmente para que o ves fútbol femenino o eres un poco machista o eres un poco misógino, y la gente un poco está hasta los huevos de ese tipo de mensajes. Y básicamente es un poco lo que está pasando. Decían en algunas de las fuentes que he consultado, decían: el antecedente es importante. En 2022 DAZN adquirió el lote principal por 35 millones de euros para 5 temporadas, alrededor de 7 millones por campaña hasta 2026-2027. Mediapro obtuvo el partido semanal en abierto y los resúmenes. Según la reconstrucción de FemGol, DAZN habría tenido alrededor de 10.000 abonados asociados a la Liga F y unos 1,4 millones de ingresos por suscripciones en 2024-2025, muy por debajo del coste anual de los derechos. La tesis no es necesariamente que no hubiera audiencia. La audiencia acumulada habría crecido de 6,7 a 7,5 millones entre 2024 y 2025, sino que esa audiencia no se convertía en suficientes altas de pago para justificar el desembolso. Es decir, no es un deporte ahora mismo rentable. ¡Oh, sorpresa! Yo no estoy en contra del fútbol femenino, pero lo de Rubiales fue un cañonazo en su línea de flotación, así lo veo yo. Yo lo veo también así. Me suda muy fuerte los huevos que otras personas digan: no, porque realmente aquello fue justicia y tal. Mira, tío, todos sabemos exactamente qué cojones fue lo de Rubiales, tío, y fue absolutamente todo menos justicia. Un piquito. Vale, independientemente de lo mal que te cayese el señor, lo caradura que fuese o lo mafioso que fuese este tío, que oye, no lo discuto, que podía ser todas estas cosas. Podía ser todas estas cosas. Pero es cierto que el vehículo que se utilizó para descabalgar a este pavo y para que estas señoras medrasen y escalasen dentro de la federación para obtener un trato digno fue a través de algo que me parece repugnante. Entonces la Liga F busca nuevas ofertas para comercializar sus derechos audiovisuales y bueno, esto lo decían en el ABC, estoy bastante de acuerdo: el fútbol femenino con el corazón en un puño. Este miércoles 19 de agosto expira el segundo plazo para la adjudicación de los derechos audiovisuales de la Liga F. Vale, ya lo siguiente va a ser, yo creo, ofrecer las licencias a un precio simbólico. Y el Confidencial se cebaba un poco más, en este caso por Quique Marini, decía: la gran mentira del fútbol femenino es fútbol, es femenino, pero no es profesional. Que la Liga F haya tenido que acudir a una segunda ronda para vender sus derechos audiovisuales es la última demostración del despropósito de gestión 4 años después de ser creada con dinero público. Necesitamos dinero público para nuestras polladas. Creo que el fútbol femenino se va a acabar, no creo que el fútbol femenino se vaya a acabar, pero sí es muy probable que creo que al final lo acabéis pagando vosotros un poco de vuestros impuestos, porque probablemente haya gente interesada en no dejarlo caer. Porque aunque no es un deporte rentable, es cierto que muchos deportes tampoco son rentables, sí que creo que hay una maquinaria
de activismo y de ideología y de política lo suficientemente potente como para, por lo menos de cara a la galería, dejarlo unos cuantos años más, ¿no? En España se ha pasado de este comentario ciertamente machista, el fútbol femenino no es fútbol ni es femenino, a imponer que el fútbol femenino sea profesional por decreto. Evidentemente, si en España había un deporte practicado por mujeres que tenían más opciones de serlo, ese era el fútbol. El fútbol masculino y los clubes de la liga generan tanto dinero que se lo pueden permitir siempre y cuando así lo quieran. Y lo mismo puede decirse de la Real Federación Española de Fútbol, donde la selección acapara la atención de la que carece la llamada Liga F. ¿Vale? El problema es que la Liga Profesional de Fútbol Femenino se ha levantado a golpe de dinero público y por cuestiones más ideológicas que lógicas. Voy a hacer un pequeño experimento. Voy a preguntar a ChatGPT. ¿Me puedes decir, los últimos 2 mundiales en España los ha ganado tanto la selección española de fútbol masculino como la selección femenina de fútbol femenino? ¿Me puedes decir y me puedes dar una comparativa en agregado de cuántas personas en el mundo aproximadamente vieron la final de fútbol femenino versus cuántas personas en el mundo vieron la final de fútbol masculino? A mí no me vas a hacer preguntas ninguna, que me van a dar un ataque. ¡Vamos, fuera! Vamos a ver qué me dicen por aquí al respecto. Pero vamos, la diferencia probablemente sea abrumadora, ¿vale? Una cosa es que los clubes de la liga puedan, insisto, siempre que quieran destinar parte de sus recursos al fútbol femenino, y otra cosa es que les sea rentable. A día de hoy no solo no lo es, sino que difícilmente lo será por culpa de los gestores de la Liga F y de una mayoría de clubes que irresponsablemente los mantienen a pesar de todo. La alargada sombra de Tebas, dicen los malpensados. El vamos ganando es una broma de mal gusto. Solo 2 clubes, Real Madrid y Real Sociedad, llevan años oponiéndose y denunciándose una gestión que, lejos de hacer que la competición crezca, la está llevando a un camino del que veremos si es posible volver ahora que el dinero público se ha acabado y una parte habrá que devolverlo. Contar lo que pasa y no lo que gustaría que pasara. Yo creo que en esta frase se resume bastante lo que es el fútbol femenino. Es decir, a mucha gente le gustaría que la población, las audiencias, viesen fútbol femenino, ¿no? Es la realidad deseada y luego está la realidad que es. Y la realidad que es que absolutamente nadie ve fútbol femenino, o muy poca gente en relación con cuánta gente ve fútbol masculino. Pero el trato y el dinero que se destina para mantener el fútbol femenino no estaría en consonancia con la audiencia y con el impacto que consigue el fútbol femenino. Y ahí está un poco la película. Dice, sí, puede ser súper inclusiva y yo cuento con que la IA va a ser progresista, pero vamos a ver un poco. Dice, la comparación más limpia es usar el alcance de la final, es decir, personas que vieron al menos parte del partido. Yo creo que las ligas los números que incluso del masculino creo que están un poco para abajo, pero el España-Inglaterra del Mundial Femenino de 2023 tuvo una audiencia mundial aproximada de 222 millones. El España-Argentina de 2026 tuvo una audiencia de entre 1.500 y 1.800 millones. 2.000 versus 220. Yo creo que las audiencias del mundial masculino probablemente fueron mayores, porque aquí me dice que la cifra mundial definitiva del mundial masculino todavía no ha sido publicada por la FIFA a fecha del 19 de agosto de 2026. Medios que han recopilado las primeras audiencias siguen señalando que falta el dato agregado del mundial. Entonces yo calculo que probablemente la cifra de los que vieron el mundial masculino gire en torno a los 2.000 millones de personas, ¿vale? Y probablemente sea uno de los eventos deportivos más vistos de la historia. Y ojo, 220 millones no está mal, ¿eh? Alicu, y gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Y por eso te digo que a mí, realmente, la final que España ganase el Mundial de Fútbol Femenino me pareció una muy buena oportunidad para atraer a más viewers a que viesen ese deporte y a que se interesasen. Porque ya te digo, por ejemplo, en España, la peña no veía Fórmula 1 hasta que apareció Fernando Alonso. Pero en el momento en el que vemos que hay un español en una determinada categoría deportiva que puto arrasa, entonces en ese momento hacemos, a ver, somos muy buenos, tal, venga, tal. Y ya a partir de ahí se empieza a generar afición por ese deporte o por ese tipo de espectáculo deportivo. Amaya Álvarez, gracias por la suscripción. Y esto podía haber sucedido con el Mundial. Si de repente España en fútbol femenino empezamos a arrasar y empezamos a ser buenísimos y demás, habría mucha gente que decía, hostia, me apetece ver a España ganar, vamos a verlo. Como Ilia Topuria, UFC, de repente aparece un notas, que da de hostias, que gana un cinturón, la gente se interesa. Y de repente ves a muchísimos chavales que están levantándose a las 5 de la mañana para ver a Ilia Topuria
pegarse en un espectáculo de la UFC. Esto podría haber sido utilizado por el fútbol femenino, podrían haber aprovechado la ventana que les daba el Mundial para que la gente se interesase en el deporte. Pero utilizaron la ventana que les daba el Mundial para montar literalmente el espectáculo más absolutamente deprimente y lamentable que hemos visto en los últimos años alrededor de un Me Too en un evento deportivo, además delante de todo el mundo, ¿vale? Bajo el cobijo de un montón de señoras gritonas y de un montón de partidos que intentaban aprovechar el contexto para meter su cuña política. Un piquito. Pues a tomar por el culo. A tomar por el culo. Ningún tipo de pena o de melancolía, porque ahora mismo la realidad se acabe imponiendo sobre este deporte, tío. Y this what it is. Mira quién está apareciendo por aquí. ¿Qué pasa? Que es que no te puedo levantar porque hay un montón de seres pensantes que están viendo internet aquí que rechazan a los bebés guapos y perfectos como tú. ¿Qué quieres decirme? Hijo, ¿te has escapado o qué? Me lo tiras ahí. Ay. Y eso es un poco lo que le está pasando al fútbol femenino, ¿no? Atención. Quería saber cuántas veces tú has llegado a un campo de primera división de la Liga Femenina en España y al llegar has dicho, es que así no se puede seguir jugando. Hoy en día voy a algunos campos y digo, ¿cómo podemos jugar en este campo? Muchos campos son artificiales y al final estamos hablando de primera división femenina profesional. O sea, cuando cambió el nombre de primera división femenina a profesional, para mí, en la mayoría de cosas solo ha cambiado el hecho de poner profesional, pero en lo que son los actos o los hechos, no. Claro, yo entiendo que en su cabeza sonaba espectacular y el rollo de no, es que es fútbol femenino, entonces jugamos en primera división y demás, pero hay que entender que aunque sea fútbol femenino, es totalmente distinto al fútbol masculino por la proyección que tiene, por el impacto que tiene. Entonces yo entiendo que a todas estas chicas les gustaría jugar en el Bernabéu, ¿no? Y ellos entienden que es lo que se merecen, ¿no? Y es lo que les gustaría y es legítimo que eso sea lo que desean, pero de ahí a que el impacto y la audiencia y los ingresos que generes sean como para pagar un Bernabéu, para que tú juegues ahí, hay un trecho bastante fuerte. Levántalo hacia la pantalla y di, hijo, todo esto que ves alguna vez será tuyo. Gracias por los bits. No veo muchas cosas, es decir, aún queda. Hace poco hicisteis una huelga en la Liga F para, entre otras cosas, reclamar un sueldo decente. Y al final el acuerdo se marcó en un salario mínimo de 21.000 euros al año. ¿Qué te parece esa cantidad para una jugadora profesional? Es un sueldo bajo para una jugadora de fútbol profesional. Es bajo. Sí. Teniendo en cuenta Fervenza 123, gracias por la suscripción. que nuestro trabajo es un trabajo 24/7 de lunes a domingo, donde implica viajes, donde implica estar fuera de casa. Por lo tanto, mi opinión es que es un sueldo todavía bajo. ¿Tú sabes cuál es el salario mínimo de los jugadores de la Liga de Fútbol Profesional masculina? Te diría 160. 182.000 euros. Casi. 9 veces más que las jugadoras Injusticia, ¿no? Gonzo, injusticia. de primera división. Esta narrativa, esta chapa, es la que probablemente haga que a muchas personas, como por ejemplo a mí, nos tire para atrás este deporte y toda la politización que tiene detrás, que me aburre y me deprime a partes iguales, ¿eh? Te doy el dato de los de segunda. Es 77.500 euros, casi 4 veces más que las jugadoras de primera división. ¿Qué reflexión haces sobre esta diferencia? La desigualdad es obvia. Nosotras no pedimos ni mucho menos pedir o cobrar lo mismo que los hombres, porque no creemos que deba ser así. Simplemente pedimos unas condiciones dignas y la única conclusión que yo saco con todo esto era de toca volver a la obra, amigos, de la petanca no se puede vivir. Es decir, la empatía que la gente tendría con alguien que mañana, por ejemplo, se pone a hacer streams y dice, a ver, yo no pido cobrar lo mismo que cobra Ibai, ¿no? O alguien se pone a hacer streams y literalmente le están viendo 50 personas.
Y dice, yo no pido cobrar lo mismo que cobra Ibai. No es lo que pido, pero por lo menos tener unas condiciones dignas, ¿no? De acuerdo a algo que yo me paso aquí muchas horas, lo trabajo mucho, es que le doy mucha caña y tal, pues yo creo que la gente le diría, a ver, si no se trata de que cobres más o cobres menos o tengas una vida más o menos digna. Se trata de que lo lógico es que uno cobre de acuerdo al impacto y a los ingresos que genera. No porque todo el mundo tenga que tener buena fe y tenga que apiadarse, tener empatía hacia ti y decir, joder, pobrecillo, tío. Es cierto que cuando juega al fútbol, literalmente, un partido de estas personas generan en torno a 10.000, 15.000 pavos. Pero creo que debemos pagarlas como si en lugar de generar eso, generasen 500.000 euros. ¿Vale? Porque así el mundo será más justo y habrá más equidad y romperemos la brecha de género. El rollo de, bueno, eso se sostiene de manera a través de subvenciones y a través de gente que te está patrocinando por algo que claramente pierde dinero, y parece que muchas de las televisiones se están cansando de eso y han dicho, bueno, se acabó ya el muy gracioso lo de la Alexia Putellas y tal, pero por aquí yo voy a dejar de palmar pasta a lo tonto, ¿no? Probablemente esto lo acabéis pagando vosotros, pero quiero que sepáis, y me ha hecho gracia ver las noticias que había alrededor de la liga femenina, que claramente no hay ni Dios que quiera pagarla, porque es una liga que pierde dinero, como no podía ser de otra forma.